por Horacio San Ignacio, la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio. Esta tarde tenemos la oportunidad de acercarnos a un tema bien interesante relacionado con la asertividad en la comunicación. Cómo generar conversaciones y comunicaciones que sean efectivas, que sean objetivas, cómo hacer que nuestros mensajes y el lenguaje que utilizamos también sea bien efectivo y logre despertar sentimientos positivos en el otro. Contamos esta tarde, como ustedes saben, con la presencia del ignaciano Antonio Montoya Hoyos. Él nos acompañará esta tarde y desarrollará el tema asertividad, estilo y estrategia de comunicación. La participación de ustedes, como siempre, es bien importante. Agradecemos y valoramos mucho sus preguntas, las sugerencias, los comentarios que tengan. Así que los invitamos a que todo lo que quieran compartir con nuestro expositor lo hagan a través del chat de comentarios una vez terminada la charla. Como es usual con las charlas que promueve hacia San Ignacio, esta, al igual que las demás, será colgada en nuestro canal de YouTube. Desde allí podrán retomarla cuando quieran. Y si de pronto quieren recibirlas también en el correo electrónico, les agradecemos también que nos den sus emails en el chat de comentarios. Voy a presentarles entonces a nuestro expositor, dándole la bienvenida y agradeciendo pues que nos haya acompañado esta tarde. Antonio Montoya Hoyos. Iniciamos contando que es ignaciano, él es promoción 1972, es capitán de la Reserva del Ejército Colombiano y abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios en contratación administrativa, planeación estratégica, análisis financiero, promoción empresarial y negociación de conflictos. Ha sido asesor jurídico de importantes organizaciones en el país y ha participado en distintas juntas directivas de empresas de gran reconocimiento en la ciudad y en el país. Actualmente es el gerente general de la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, ASIMPRO, y miembro del Consejo Directivo de la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, FILAIE. Su padre fue un gran político colombiano, por lo que desde muy temprano fue testigo de las tertulias que él hacía con sus amigos y personalidades de gran importancia en el país. Es el CEO de Pensamiento al Aire, medio periodístico de opinión en el que colaboran columnistas de diversas ideologías, quienes expresan sus puntos de vista sobre el acontecer nacional. Así que a todos ustedes muchísimas gracias, a Antonio también por regalarnos este espacio. Van a disfrutar muchísimo esta charla que es muy sencilla, pero bien interesante. Entonces, bueno, los dejo con Antonio Montoya Hoyos. Bienvenido, muchísimas gracias y adelante. Antonio, usted tiene el micrófono apagado en este momento. Listo. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Es un placer conversar con ustedes. Veo alguna cara conocida como a Julio Calderón, que lo veo ahí de primerito, y seguramente habrá otros que nos acompañan. Hablar del tema de hoy, la verdad es que es de mucha responsabilidad para mí, porque es un tema, digamos que desde el punto de vista de la teoría es complejo, pero como a mí me gustan poner todo en la vida con ejemplos y hacerlo fácil, espero que lo muestre tan fácil, que lo comprendan, que lo compartan conmigo y que lo podamos disfrutar. Este es un tema, digamos, que hablar de asertividad, creo que es algo de lo que todos los días tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra propia actividad, en familia, en la empresa, en el deporte, en todo lo que hablamos. El término asertividad, que hoy se utiliza demasiado, no es más que ser serio, oportuno y razonable. Porque si nos vamos a la definición exacta de asertividad, digamos que una de las muchas definiciones es que la asertividad como estrategia y estilo de comunicación se diferencia y esa asertividad la definimos
viene del verbo latino assertus y quiere decir afirmación de la certeza de una cosa. De ahí puede deducirse que una persona asertiva es aquella que afirma con certeza. Voy a poner un ejemplo claro de lo que para mí no es asertivo. El tema concreto es que esa asertividad se sitúa entre dos temas diferentes, que son dos conductas polares, la agresividad y la pasividad. Voy a poner un ejemplo de agresividad, lo que vimos ayer en el Congreso de la República. No hablo de política, pongo un ejemplo simple y llanamente. La agresividad del señor presidente del Congreso y la agresividad de un exguerrillero de las FARC, atacando al Estado de una manera virulenta. Eso no es asertividad. Eso hace que, por el contrario, las partes se pongan a distancia y vean que estamos ante una agresividad y no un tema asertivo. Asertivo hubiera sido que hubieran hablado del conflicto tan difícil que tuvimos y que se están dando pasos para vivir en armonía. Eso es asertivo. Distinto es cuando ataca al Estado y lo califica de asesino. Cuando él, por el contrario, entonces sale la otra parte y dice, es un asesino, violador, torturador. ¿Qué hicimos ahí? Dos conductas opuestas generan con seguridad un conflicto verbal, en este caso. Polarizan las partes y esa asertividad se pierde. Eso entonces, mírenlo bien claramente, que esa estrategia y estilo de comunicación está entre esos dos aspectos fundamentales y polares, la agresividad y la pasividad. Por el otro lado, podemos decir que llegamos a un comportamiento maduro cuando somos capaces de emitir un mensaje que no es agresor, pero tampoco se somete a la voluntad de otras personas. Es auténtico, autónomo, defiende sus convicciones, derechos y conocimientos. Además, tiene sustento. Entonces, un solo ejemplo como el que pongo de ayer, lo pongo en cualquier acción diaria que ustedes realizan en las empresas que dirigen o hacen parte o gerencian. Es en la forma, y voy a poner otro ejemplo, que es lo que me gusta. Decirle a un trabajador, por ejemplo, hombre, ¿a usted qué le pasó y que llegó tan tarde? Está calificando. Si lo dice, hombre, tuviste algún contratiempo, qué dificultad tuviste, que podamos ayudar y compensarse el tiempo. Son dos acciones distintas que evitan que las partes entren en conflicto. Y eso ocurre todos los días. Y no es que seamos, unos ángeles, no, nos equivocamos. Por eso la asertividad casi que se tiene que volver, es un modelo de comportamiento, es un modelo de acción, es un modelo de uno ponerse siempre como en el estado del otro para poder hacer, decir o actuar de una manera que genere una acción positiva. Y esa forma de actuar hace que uno sea asertivo, hace que uno entienda claramente que estamos hablando, actuando con firmeza, diciendo con firmeza, estamos afirmando con certeza una cosa. Una cosa se afirma, llegaste tarde, eso es cierto, pero la forma o el tonito en que se utilice puede hacer la diferencia de sonar agresivo o aún de ser pasivo. Ese es el tema. Por eso cuando al principio yo pensaba de ese tema tan complejo de la asertividad, es lo único complejo es el término. De resto es un comportamiento humano. Mírenlo bien que es un comportamiento humano que en forma comunicacional se vuelve maduro, se vuelve fácil de hacer. Eso es como el día y la noche. Entonces depende de uno el mejorar esas conductas asertivas para cumplir con objetivos o lograr objetivos de mediano, corto
y corto plazo. Pero también es evidente que esas conductas, si no se manejan bien, la asertividad no logra el objetivo y se genera es una conducta agresiva, pasividad, y la consecuencia es o la desidia o el conflicto. Miren bien, si uno no es asertivo, genera dos cosas: o agresividad o se descienden las cosas, se alejan y no pasó nada porque el otro no quiso entrar en esa zona de conflicto. Entonces, dos cosas contra una. Y generalmente nosotros, y es cualquier ciudadano del mundo, tiene la tendencia a generar ese conflicto, esa agresividad o la pasividad. Entonces, cuando alguien llega con una amplia sonrisa, con una tranquilidad para exponer el conflicto que se tenga, baja pasiones y abre caminos o puertas. Entonces, la asertividad es hasta una expresión física en la forma en que se llega. Por eso decimos nosotros que nunca se emite comunicación asertiva, nunca se emite una comunicación asertiva cuando está basada en cambios emocionales como la rabia, la ansiedad, la culpa, la desilusión, aún la felicidad. Debe ser un mensaje entonces equilibrado, cuya finalidad es comunicar ideas, sentimientos, conceptos sin herir ni perjudicar a nadie. Miren qué cosa tan fácil pero tan compleja, porque decirle a uno que hay que controlar la emoción para lograr ese mensaje efectivo. Obviamente, entonces ahí entramos en un problema. O controlamos la rabia, la ansiedad, todo eso que nos puede alterar, y comunicamos, digamos, esos sentimientos, esos conceptos, sin herir ni perjudicar a nadie. Se está en el equilibrio. Es como la pita del circo, que está el hombre en el equilibrio. O acompasa el paso o cae a un lado. Y eso es igual aquí con la asertividad. O se tiene la suficiente madurez, mírenme bien, para comunicar, para generar la asertividad que pretende. Eso es un juego todos los días. Cuando entonces hablamos de asertividad, digamos que es lo que ocurre en la cotidianidad nuestra, con la señora, con los hijos, con los amigos. El tono es el que hace la diferencia entre lograr el objetivo o no. Por eso hablamos de controlar emociones. ¿Por qué en los conflictos de pareja es lo primero que dicen los que ayudan? Hay que controlar la emoción para lograr el objetivo. La rabia no genera sino más rabia, porque estamos actuando bajo el influjo de la agresividad y la violencia. Lo mismo cuando estamos en una discusión de una negociación colectiva, por ejemplo, los sindicatos por un lado y los empleadores por el otro, se convierte eso en mucha agresividad muchas veces porque las posiciones son contrapuestas, se oponen y no buscan acercarse y enlazarse para lograr un objetivo. Eso es algo de lo que le puede estar pasando a este país. Entonces, yo diría que la pasividad y la agresividad tienen dos juegos. El centro es la asertividad, que es el respeto a los límites, con los límites propios y ajenos, y funcionalmente es adaptativo. La pasividad descuida límites propios y hay una disfuncionalidad. Y la agresividad descuida límites ajenos, desadaptativo, y convierto esa conversación, esa negociación, esa charla en un conflicto. El centro de la vida está en la asertividad, que es el respeto por los límites propios y ajenos y funcionalmente adaptativo. Es que nosotros nos la pasamos en la vida, y lo sé yo y lo he vivido, porque no es que vuelvo y digo que no sea un ángel. Hay veces, por la pasión y la emoción, he perdido
cosas por no ser asertivo. Que después uno dice, hombre, si hubiera estado con más calma, hubiera logrado el objetivo. Yo mismo lo reconozco. Más bien con la edad me he vuelto más tranquilo, más sereno, más racional, más asertivo para actuar. Y eso ha generado unos cambios extraordinarios en los resultados muchas veces que se ven en tiempo, en discusiones y en ofensas. He logrado, y lo cuento pues con tranquilidad, superar grandes conflictos sociales de muchas empresas, personas y grupos sociales, porque he tenido la paciencia de analizar los conflictos previamente a sentarme a conversar, buscando ese punto de asertividad, cómo llegar con calma para que las partes que están opuestas logren el camino de la asertividad. Y ese se convierte en una asertividad, digamos, lo digo hoy, del 92% en los aspectos que he manejado. Entonces, eso lo pueden pensar ustedes hoy. Cada uno debe estar pensando cuáles mis acciones son asertivas o no. ¿Dónde puedo fallar? ¿Dónde puedo mejorar? Y entonces les voy a poner 5 conductas que son asertivas. Es muy fácil decir no, si no hay un acuerdo. Hombre, no te acepto esa posición. Muchas gracias. Chao, chao. No hay discusión, pero es asertiva. Expresar los desacuerdos con respeto. Y eso genera conversación. Y eso genera un ánimo conciliatorio. Escuchar y pedir ser escuchado. Ustedes ven que a cada rato, hombre, pero escúchame, déjame hablar. Ahí estamos hablando, digamos, con emociones y con pasión. Entonces, si uno deja hablar, se logra más resultados dejando hablar, aguantar y después hablar usted con calma después de tomar notas. Esa es una conducta asertiva. Escuchar y luego pedir ser escuchado. Pero también sugiero que hagamos apunte para que no se olviden las cosas y esa se vaya. Miren que en esa forma de escuchar, de ser escuchado, se pueden llegar a consensos y esa asertividad expresiva logra resultados. 4. Cambiar de opinión. Es válido cuando se tiene una información, se ha recapacitado sobre el asunto y es parte de la flexibilidad de la comunicación. Sin duda alguna, uno puede cambiar una decisión y muchas veces la cambiamos. Hombre, aquel tenía razón, ¿por qué no vamos por ahí? Pero lamentablemente no tenemos en muchas ocasiones la tranquilidad para aceptar que estábamos equivocados, que aceptamos la equivocación y cambiamos la posición. Eso es parte de la flexibilidad en la comunicación, porque si no, no tendría sentido que yo tenga una posición que esté escuchando al otro y que no sea capaz de racionalizar rápidamente y decir, hombre, este puede tener razón, este no es el enemigo, este genera ideas, está aportando, está hablándome en un lenguaje asertivo que me hace llegar a un objetivo. Y la quinta, que para mí es la más importante, es pedir con claridad lo que se quiere. Si uno no tiene la certeza de lo que va a pedir, todo lo demás se pierde en el camino. Porque si usted llega tirando caña a ver qué logra, está equivocado. En la comunicación asertiva siempre se debe tener claro qué es lo que uno quiere transmitir y qué es lo que quiere lograr. Esa es la forma más fácil de lograr el objetivo. Un lenguaje asertivo verbal. Entre otras cosas, Cristina Arenas me acompaña siempre en todos esos temas. Es una administradora que me acompaña en el pensamiento. Ella es directora administrativa de nuestra sociedad, pero comparte estos hobbies y me acompaña con aportes muy buenos en miles de ocasiones. Un lenguaje asertivo verbal también es
también asertivo verbal. Miren que dije al principio que la parte expresión tiene mucha influencia. Hombre, siento, sí, tal vez estaba equivocado en tu opinión o tenía una información errada tuya. Me gustaría tal cosa, segunda, me gustaría. Aún, después de todas estas cosas, ¿cuál es tu opinión, hombre? Contame a ver. Miren que es un lenguaje asertivo que el hombre, la contraparte, inmediatamente se baja. Y dice, hombre, si él se bajó, yo me bajo y vamos buscando un camino. ¿Cuál crees que es la mejor forma de hacer? Empieza uno a lograr ese objetivo. Y la otra, vamos a lograr ese objetivo. Y empiezan a trabajar juntos. Miren pues que hay dos temas del lenguaje. El lenguaje en las 5 conductas asertivas, el de la expresión normal, y el lenguaje verbal, que hace una indicación también absolutamente clara de qué se quiere lograr. Es que casi que la asertividad es una conducta de vida. Pero también tenemos el lenguaje asertivo no verbal. La posición erguida pero relajada, está suelto, no hay tensión, no se expresa dientes desencajados, no se siente el malestar del otro. Mirada firme manteniendo el contacto visual es vital. Cuando uno se mira a los ojos, casi que se conoce el alma. Eso es vital. La gente que empieza a mirar para todos lados o a bajar la mirada, yo creo que todos en alguna ocasión decimos, hombre, yo no le creo a este hombre, yo no le creo. Con este no hay seguridad ni tranquilidad, no da confianza. Conservar la calma, la tercera. Y la cuarta, no se evidencian cambios en el tono de voz, que es una forma extraordinaria de manejar un conflicto. En ese aspecto, les puedo decir que a mí me invitaron a este tema de asertividad porque han logrado ver que el pensamiento al aire, que tiene su historia de inicio, y voy a contárselas en 2 minutos. Empezó en el año 2013 el blog del pensamiento. ¿Por qué? Miren que tenía una conducta asertiva. Buscaba que aquellos grandes columnistas de los periódicos, del Colombiano, El Tiempo, El Espectador, que salían por allá en el año 2013 por opiniones, tuvieran cabida en el blog del pensamiento. Los invité, pero al principio realmente los primeros 6 meses lo único que escribiera yo cada lunes. Tuve la paciencia. Fui asertivo en entender que no era de un día para otro que lograba que empezaran a escribir. Pues bien, hoy hay 15 columnistas de los más importantes de Antioquia y del país. 15 que tienen su columna diaria y hay veces tenemos que publicar 2 veces en el día porque quieren expresar su opinión. Entonces logramos ese primer efecto en el que se opina sobre el acontecer nacional y del mundo, pero con respeto por la ley y las buenas costumbres. ¿Y qué proponemos o qué pretendemos? La construcción de un mejor país. No hay ninguno de los columnistas, exactamente desde 2013 a hoy, 9 años, en el que hayamos tenido que actuar y decir, hombre, esa opinión es del columnista, no del pensamiento. Ninguna. Porque el lenguaje que invitamos a que se tenga desde el principio es asertivo, es de construir, es de no ofender, no hacer daño. Se puede decir lo que quiera. Como dije yo del Congreso de ayer, da pena ajena el comportamiento, pero no lo estoy insultando. Estoy invitando a que cambien la actitud frente al devenir de los próximos años. Porque si no, vamos a polarizar este país.
Y eso es lo que hace el pensamiento. 15 columnistas de tendencias distintas. Hay liberales, hay conservadores, hay de esos rancios radicales, pero también hay hombres de centro. Ninguno es mejor que el otro. Pero reitero, señores que me acompañan aquí en esta charla, ninguno ha utilizado un lenguaje que le haga daño a aquello sobre lo que se refiere. Y miren bien, no es que yo esté pendiente de lo que leen o no. Ellos comprendieron desde el principio cuál era la forma de que el pensamiento al aire, que desde su filosofía es un pensamiento libre, pero respetuoso. Y es así como buscamos tratar esos más diversos temas para el mayor interés de un amplio público en la política, geopolítica, derechos humanos, justicia, relaciones humanas, ciencia, historia, religión, economía, sociología, recursos naturales, terrorismo, medio ambiente, tecnologías, educación, transporte, arte, guerrillas, misterios, tribus urbanas, costumbres, folclore, medios de comunicación y muchos otros tópicos tienen la cabida en nuestro canal. Y de todos ellos, los columnistas y yo hemos hablado. De todos esos tópicos hemos hablado y nadie ha podido decir que el pensamiento al aire ha ofendido o ha dicho mentiras, o venga una tutela para que aclare tal punto y corrija. No. Hemos sido desde el principio verbal, físicamente, claros cuando los columnistas piden acceso a nuestro canal, que además está libre para ustedes. Cuando alguno quiera opinar, cuando tenga escritos, nos los manda. El periodista nuestro, Luis Felipe Jaramillo, revisa únicamente ortografía o cositas, pero no cambia el contenido absolutamente de nada. A no ser que perciba algo que pueda afectar al pensamiento y a la comunidad. En ese caso, consultaríamos con el mismo escritor si puede cambiar, si no puede cambiar, pero no vetamos. Por eso los invitamos a que de una manera asertiva ustedes también contribuyan al crecimiento de Colombia a través de la expresión. Por eso, cuando empezamos a hablar del pensamiento, yo diría que toda esa asertividad que me dicen que hable de ella es porque han visto que hay coherencia en nuestra forma de hablar, de expresar y de proponer construcción de un país que merece dignidad y respeto. Hemos publicado muchas cosas. Tenemos el canal, pues, miren, les voy a contar una anécdota para que vean lo que es la forma asertiva, que le contaba tal vez a Clara esta tarde, que me dijo, ¿usted estuvo en Teleantioquia o en Telemedellín? No, estuve inicialmente en Telemedellín y llegué allá por el azar. El azar es que yo lo busqué, sí. Teníamos 4 primeros programas en 9 CD listos para emitir, pero se me ocurrió llamar a Telemedellín. No conocía a nadie en Telemedellín. Llamé a la directora comercial, la doctora Lina, y le dije, me identifiqué porque tampoco me conocía ni me había aventado en su vida, que si me daba una citica que le quería mostrar una cosa que le podría interesar al canal. A los 2 días me dio la cita. Y desde esa cita, cuando terminé la cita a las 11 de la mañana con el director de programación, que me dijo, esto es lo que yo he buscado, no hemos dejado de editar una semana un solo programa. Pero nos salimos de Telemedellín en el año 2019, en enero 25, cuando al momento de firmar la prórroga por ese año, en una forma respetuosa me dijeron, pero mira, asertiva, no fue que iba a firmar, a echar la rúbrica por un año. Usted no puede entrevistar ni candidato a la gobernación ni a la alcaldía de ese año 2009. Si yo estoy en esto, mi placer es buscar entretener y que expresen lo que quieren. ¿Por qué me van a limitar? No, es que el canal lo hace directamente. Entonces les dije, muchas gracias.
no peleamos, muchas gracias, aquí les dejo. Me levanté, sin pelear, dando las gracias por el año y medio de acogida, pero manteniendo una posición clara. No firmo porque no comparto. Salí, obviamente, como dice uno, pero desde octubre del año pasado estábamos montando el canal y arrancamos en marzo del año 2019. Y hasta hoy, gracias a Dios, no hemos parado. Está el editorial mío los domingos, está la entrevista los martes, está el programa de historia de Julio González Villa, que es extraordinario para que lo lean, para que lo vean. Una magnífica documento histórico. Todo es el intelecto de él en las lecturas, en su apasionamiento por la historia. Bueno que el Colegio San Ignacio volviera a la historia como nos tocó aprender a todos nosotros, historia y geografía. Y ética, ¿no? Y los sábados tenemos un concierto. Eso hemos ido construyendo. Un canal en el que pronto verán una novela turca, pero más adelante, pero buscando siempre que entretener, tener influencia política, no porque aspiremos a nada, porque lo hemos dicho, no aspiro a nada. Quise aspirar joven cuando era lleno de sueños y después ya digamos, tal vez por la experiencia vivida y por no hacer sufrir a mi mamá, opté por no aspirar a ningún cargo público y toda la vida en el sector privado. Pero también cumpliendo, digamos, algo que hacía con mi padre, que era la escritura. Él me llevó a Tema Libre en el colombiano, él me llevó a conocer todos los pueblos de Antioquia en las campañas políticas. En fin, llegué al final de la vida, aunque todavía tengo vida, a construir este pensamiento al aire. Este pensamiento al aire es una forma de vida, es un hobby hecho pasión, es una pasión que nos da vida y en el que buscamos acertar. No pretendemos nada más, señores. La verdad es que hemos buscado en esa palabra que hoy utilizamos tan técnicamente, asertividad, la hemos cambiado siempre por ser serios, transparentes y buscar el crecimiento y fortalecimiento del país. Eso es asertividad. Eso es la forma de buscar un mejor país y lo seguiremos haciendo, porque no nos queda otra alternativa. Cuando las cosas se ponen regulares como pueden estar hoy, a no ser que este señor presidente, Gustavo Petro, tenga la inteligencia de hacer un gran gobierno, tendríamos serias dificultades estos próximos 4 años. No seamos negativos, porque de pronto ocurren cosas insospechadas. Pero hay que prepararnos, como nos dicen siempre. En el tema nuestro, por ejemplo, del sector de la música y el sector de la sociedad de gestión, llevamos reuniéndonos pensando en alternativas posibles para contrarrestar cualquier ataque. Pero es prepararnos, no somos groseros ni actuamos antes. Vamos a ver qué ocurre y buscamos caminos de concertación. Esa es la asertividad, señores. Esa es mi forma de vivir, ser asertivo, obviamente reconociendo que todos los días me equivoco. Desde que me levanto hasta que me acuesto, cometo actos que van contra la asertividad porque no los controlo a tiempo o pienso más rápido la vida, pero soy consciente de ella. Y si yo me equivoco y en una expresión he tenido la capacidad de pedir perdón, de buscar contrarrestar esa acción negativa que hice para que se sintiera incómodo la persona y no se lograra el objetivo. Ser asertivos es una forma de vida. Muchas gracias. No, Antonio, pues las gracias son para usted por compartirnos esta charla tan amena. Yo quiero invitar a quienes nos están acompañando a que nos hagan sus preguntas, a que interactuemos si lo desean un momento. Aquí alguien me está preguntando, bueno, empezamos por esta pregunta o comentario que hace Juan Ramiro San Pedro. Antonio, un gran aporte a los momentos que vivimos de tanta radicalización. Es el comentario que él hace respecto de esta charla. Y aquí me está ya alguien escribiendo y me dice que cómo
hacer que seamos asertivos si cuando tenemos o sea, si primero están las emociones y muchas veces a las personas las dominan los sentimientos. Y como dice acá, como dice el cuento, decimos antes de pensar, ¿cómo volvernos asertivos? Bueno, yo te puedo dar una respuesta, todas las respuestas que voy a dar son desde mi propia experiencia y la propia vivencia. Mire, voy a poner un ejemplo. Cuando hace muchos años empezaba yo en la negociación colectiva de conflictos laborales, en esas reuniones con sindicatos ofendían, nos insultaban, nos decían de todo. Y un día yo dije, esto no puede ser que cada reunión sea un estrés. Y entonces, después de terminar un día una reunión de esas, le dije, muchachos, vengan, los invito y compartimos afuera, conversemos. Si quieren, nos tomamos un ron y hablamos. Esa distensión de esa noche, que no fue cortica, que se hizo larga en la noche, con los negociadores de ellos, preguntando yo por historias de ellos, por su vida, fuimos acercándonos. Y a partir de esa noche, la forma de hablarnos cambió. De ahí empecé a aprender muchas veces, muchas cosas. Primero que el tema del escuchar, conocer un poco a la parte y logramos hacer muchas cosas buenas. Porque es que yo sí les digo, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí cualquiera puede ofender al otro y hace que eso se convierta en un conflicto. Siempre pensé, inclusive no tenía tan claro el concepto, no lo tenía, la verdad es que uno lo va cogiendo es por la experiencia y por el tiempo. Pero si no hubiera actuado ahí, tal vez no hubiera seguido negociando cosas porque me hubiera llenado también de motivos para contrarrestar los temas laborales y sindicales. Entonces, lo que yo les digo es, hombre, observemos el panorama que estamos viviendo en ese momento, donde usted quien pregunta, ¿qué ve o qué analiza? Si ve que no puede lograr nada, proponga conversar al día siguiente y siéntese con alguien que lo acompañe y conversen del tema. Aparte, no del tema con él, sino solos, buscando luces, porque si entra en ese toma y dame inmediato, no se logra nada. Hay que saber decir, hombre, te propongo que pensemos. Mañana nos reunimos o pasado mañana. Y muchas veces eso permite arreglar el asunto. Como dice aquí Juan Ramiro, no echarle leña al fuego. Cuando uno está herido, más puya, más, ¿cierto? Más se ahonda el conflicto. Entonces, es un tema, yo sé que todos lo tenemos, yo lo he vivido, es que usted igual, al que pregunta, lo he sentido. Nos hierve la sangre y somos capaces de acabar con lo que sea. Ahí es donde tenemos que tener, primero, la formación que hemos tenido, dos, la capacidad de análisis y de reacción y de control. Y ahí, con seguridad, logramos el objetivo. Gracias, Antonio. Aquí hay un comentario bien interesante también de Rogelio Vélez. ¿Por qué ahora hay poca asertividad en las redes sociales, pero mucha agresividad en mentiras que parece que da frutos en el campo de la política? Hombre, qué pregunta. La verdad es que Sí. hace rato de haber tocado el tema de las redes sociales. Debí haber tocado ese tema porque yo estoy en las redes todo el día, con la sociedad, con el pensamiento. En todo estamos todo el día en las redes. Y yo no he visto algo que haga más mal que las redes sociales, se lo digo con certeza. Las redes sociales acaban con la vida y la honra de cualquier persona cuando quieran. Sin conmiseración alguna. El que quiera hacer daño a otro, lo hace por las redes sociales. No tiene la macharía, como diría, de hablar de frente o en una reunión. Acaban con el que sea. Y además, el 80 o 90% de lo que vemos en redes es mentira. Por eso cuando lleguen cosas, como ahorita en campaña que salían tantas vainas, yo decía, ¿por qué no esperan? Pensemos bien, pregunten si es verdad, y empiezan todas esas noticias falsas que están buscando hacer daño. Le hicieron daño, por ejemplo,
a Federico Gutiérrez. Le hicieron daño al mismo Rodolfo Hernández, porque acuérdense que hubo un señor de comunicaciones de él, cuyo nombre no quiero acordarme, que hizo de su campaña cómo bloquear al contrincante acabando. Eso es antiético, eso va contra la moral y las buenas costumbres, ese no es un comportamiento adecuado. A uno que le ganen con ideas, que le ganen con propuestas, que le ganen por convicción de carisma, por muchas cosas le pueden ganar a uno, pero que no ganen con mentiras, porque una afirmación permanente se vuelve una verdad y nadie la vuelve a recuperar. Eso es un tema muy fregado. La verdad es que las redes es un desastre, es un desastre, un desastre. Por eso, yo que utilizo las redes o el pensamiento con todos nuestros columnistas y los editorialistas, buscamos que lo que digamos sea verdad, que nadie nos ataque por mentirosos, ni nos diga que estamos dañándole la honra a nadie. Eso sería para mí el momento definitivo en mi vida y no volvería a escribir una sola palabra. Hay comentarios bien chéveres aquí. Yanela Verde dice que buen aprendizaje, conversar y no dejarse llevar por la emoción. Comparto completamente esta posición. Y Pedro Jaramillo dice que cómo afecta la comunicación virtual en el tema de la comunicación asertiva. Claro, obviamente que la respuesta está ahí. Quien comunica algo tiene un objetivo, ¿cierto? Entonces, hacen una afirmación de que tal persona es tal cosa, pero la hacen con la intención de producir un daño. Esa es comunicación no asertiva. Esa es una comunicación que busca atentar contra la dignidad, la honra, bien o lo que sea de la familia. ¿Y quién recupera eso? Nadie. Por eso debemos ser muy cautelosos, inclusive los hijos. Hay que enseñarles el tema de una fotografía mal puesta, la información sobre una niña o un amigo puede generar hasta el suicidio. La gente menor que nosotros juegan todo el día con las redes. Y para contarles temas por ejemplo, de depresiones. He conocido temas, hice una entrevista muy bonita con una niña, Cristina Franco, que sufrió de depresiones. ¿Cómo quedan inmersos en ese tema por muchos factores elementales? La muerte del papá, una ofensa de una amiga, una foto mal puesta, algo que ella diga atentaron contra mi dignidad, no es capaz de recuperarse. Y si no tienen el acompañamiento de familia o a un psicológico o a un psiquiátrico, se meten en hondas de depresión. Es que el daño de las redes sociales es inagotable, es inagotable. Yo los invito a ustedes, señores, a que cuando hablen por redes busquen una palabra bonita para referirse a algo. O si vamos a hablar del gobierno, digamos, este gobierno no lo compartimos. Pero hablar uno más de Roy Barreras, que es un bandido, ya lo sabemos. Que es un tráfico, ¿para qué más? Ya se sabe que cambió de partidos 1000 veces, pero uno mismo se mete a ahondar y a repetir lo mismo. ¿Y para qué? Yo aprendí, es que yo también he sufrido los temas de esos apasionamientos y esas emociones que me han permitido ya ir superando, gracias a todas estas cosas del pensamiento y a la gente que me acompaña. Pero las pasiones son brutales. Uno por las pasiones acaban matrimonios, acaban amistades, acaban con lo que quieran. Mire, por ejemplo, lo que dice Gabriel Ricardo Maya aquí, que las redes sociales han acabado con todo. La verdad es que porque no nos enseñaron. Pero yo voy a hacer otra afirmación que no sé si la comparten. Pero nosotros perdimos 3 cosas con los hijos en los colegios. Perdimos la ubicación territorial. Nuestros hijos no saben dónde están parados muchos.
Bueno, yo tuve una persona que ya son mayores y por lo menos a través de las conversaciones y las tertulias conmigo aprendieron, chicaneando, pues digo yo, pero también les faltó. Tema de historia de Colombia, no conoce ninguno. Geografía de Colombia, acuerden que nosotros manejábamos las cordilleras, los ríos, todo. La ubicación, podíamos dibujar el mapa. Ponga a dibujar a cualquier niño de hoy que manejan las redes sociales, que son amigos de coreanos, de vietnamitas, ¿dónde están? No saben dónde están. Ese tema espacial de ubicación del país, de sus ventajas, de su productividad, de sus climas, ¿qué se puede? No lo saben y hagan la prueba. No es que nosotros fuéramos aviondos, no, es que nos enseñaron y aprendernos eso fue nosotros sabíamos quién eran los presidentes de cada país. Sabíamos la ubicación exacta de América del Sur, Centroamérica y Estados Unidos. Y sin gaguear, todos lo decíamos. De manera que nosotros mismos construimos pequeños monstruos porque la educación también faltó. Pensamos muchas veces en los amigos y en la salida los fines de semana y poco control sobre ellos. Yo siempre he creído que los primeros responsables somos nosotros mismos. De manera que es tiempo de conversar más con ellos. Yo me la paso conversando. Todavía me creen porque he hecho cuentos. Y ya están de 38, 36 y 22. Hombres los tres. Pero he hecho cuentos. Y trato de ser asertivo en todas sus cosas. Tenemos posiciones opuestas en muchas vainas, pero nunca nos levantamos de la mesa por una discusión. Hombre, muchas veces vos tenés tu opinión, yo tengo la mía, y chao. Y punto, porque eso genera distanciamientos familiares. Mire, hoy en la guerra de Rusia y Ucrania, que tenemos una corresponsal, que no la he mencionado, se llama Alona. Ella es ucraniana, su padre es ruso, su madre es de Crimea, el abuelo, toda esa región central. No se están hablando porque ella es corresponsal nuestra del pensamiento y está contando la difícil situación que tiene en Ucrania. No le hablan. Le dijeron claramente que no los volviera a llamar porque está describiendo el sufrimiento, la angustia, el dolor y la guerra. Lamentable el tema. Qué mujer tan valiosa. Bueno, otra pregunta. No hay en este momento más preguntas, pero quería decirles que he puesto en el chat de comentarios el enlace del programa con la persona que usted ahorita se refirió de la depresión, por si quieren retomarlo nuestros asistentes. Sí, y está la charla en el canal del pensamiento, que ahí los invito para que se suscriban. Así es. Ahí están todo para que hagan parte de este canal que busca construir un mejor país. Yo espero, Clara, no haber sido cansón, no defraudarlos, que mi objetivo es ser asertivo, que mi objetivo es mostrar las cosas buenas y el talento que hay en Colombia, que ustedes son personas muy valiosas y que todos los días podemos lograr mejores cosas. Antonio, de verdad que aparte de lo que esta charla como instrucciones nos haya dejado, creo que ha sido muy valioso también por este tema que usted nos ha dicho y lo decía alguien este señor Maya, y es el tema de escucharnos. Yo estoy convencida que esa es una de las dificultades que tiene el ser humano y por eso también las dificultades para la comunicación, y es la dificultad que tenemos de que el otro puede ser distinto y puede pensar distinto, pero por eso no es menos que nosotros. Qué dificultad tan grande que tenemos para escuchar. Entonces, me ha gustado mucho esta conversación. Clara, el mundo sería mejor si lo escucháramos, sin duda alguna. Quien lo dijo está acertado. Por supuesto que sí. Uno no tiene la razón casi nunca. Y así no la tenga, el otro la puede tener, lo que usted dice ahora, pero no por eso tenemos que llegar a pelear, porque el otro la tenga o yo la tenga, o porque pensemos distinto. Entonces, creo que ha sido un punto a favor eso. Que no es bueno conversar en las mesas. Política y religión.
¿Política y qué? Y religión. Ajá. Ahí siempre hay un solo Dios, pero nosotros le ponemos distintas acepciones y generamos conflictos. Y nos matamos por la religión, nos matamos por los partidos, nos matamos por la pasión. Y eso es lo La que hay que pasión. controlar. Así es. Que un cordial, me lamento no verlos porque todas estas charlas muchas veces se enriquecen es mirándonos a los ojos. Les cuento que la primera que di fue con los notarios que nunca me habían invitado y me invitaron de queridos, que fue un placer. Y yo creo que esta Clara ha sido mucho más conversadita, ¿no? Muy buena, sí, así Más larga, es, ¿no? pero que no nos oigan porque de pronto nos dicen que porque que somos muy creídos, pero sí, ha sido bien interesante, La de verdad experiencia que ayuda a sí. contar otras historias y es que esto hay que hacerlo es práctico. Sí, así es. No, yo le agradezco muchísimo, Antonio, a usted y a todas las personas que nos han acompañado. Aquí Rogelio Vélez dice muchas gracias. Juan Ramiro San Pedro, muchísimas gracias, Antonio. Sé que hemos quedado pues muy motivados y que lo que yo le decía esta tarde que hacíamos la prueba es que es una charla muy fácil, o sea, es que hay ahí de extraordinario de tratados o de investigaciones, nada, es cosas de la vida diaria que no las sabemos utilizar y que no podemos, pues y que no entramos en ellas, entonces que nos las recuerden, que nos hagan caer en cuenta de eso, creo que es bien enriquecedor para todos. Que me equivoco y me he equivocado y me voy a equivocar todos los días, claro. Que a nadie le duela eso. Ah, muchísimas gracias. Con eso me quedo, que nos podemos equivocar, pero reconocer que nos equivocamos también. Y usted ahorita hablaba de algo también bien importante. Y eso es, Nos equivocamos y podemos pedir perdón. y así se llega a la asertividad. Ah, muchísimas gracias. No, invitarlos a nuestro próximo encuentro el próximo jueves a las 6 de la tarde. Antonio, muchísimas gracias. Desearle muchos éxitos con esta labor tan bonita que lleva con el pensamiento al aire. Los invito a que se suscriban, a que miren el blog y vean, él me hablaba de un tema que no lo quiso tratar hoy, pero que se los dejo como tarea y es una entrevista que le hizo a Paloma San Basilio recientemente y de una manera muy cercana y algo que él no tenía planeado. Entonces, que les quede tarea a nuestros Lástima que seguidores. en esa entrevista que fue en Costa Rica, nos falló un poquito el audio porque fue tan improvisado, no teníamos ni equipo, sino 3 amigos con los celulares, pero lo importante no es el tema, y eso pues interrumpo aquí un segundo si hay alguno todavía oyendo. Si ya se fueron, pues nos quedamos Murillo, pero... Todavía hay 14 personas conectadas. Que bueno, lo que vale la pena resaltar es esa señora, Paloma San Basilio, que todos la vieron cantar, la vieron, esa elegancia, ese porte, en la ópera Evita, por ejemplo. Cuando me comunicaron que la podía entrevistar, que yo no lo tenía porque yo estaba en un congreso, me dijo, arrímese a la piscina el viernes a las 12 del día. Yo fui a saludarla, y ya la conocía el día anterior, que Luis Cobo me lo había presentado, y entonces me mandó el mensaje que a las 2 estaba ella en bikini, una figura a los 72 años, envidiable. Se puso en la salida de baño negra, gafas, y me dijo, Antonio, camina, busquemos un sitio donde hagamos la entrevista. Sin misterio, sin problemas, todo sin preparación. Una manera linda de expresarse, de hablar, todo asertivo, todo bonito. Vale la pena que la vean. Lástima el audio, pero había que sacarlo. Bueno, no, entonces muchísimas gracias de verdad a todos, desearles una feliz noche y bueno, Antonio, ha sido un encuentro bien interesante el de esta tarde. Recuerden que les estaremos compartiendo la memoria de esta charla, así como todas las otras que tenemos montadas en nuestro canal de YouTube. Para todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Equivoquémonos y recapacitemos y equivoquémonos nuevamente. Chao. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.